Buenas, que soy María por todo el día. Y ahora debería empezar el vídeo. Cuando empecé el canal os hablé de que tenía la intención de leerme los 7 libros de Harry Potter. Y ya me los he leído. La verdad es que tenía yo mis dudas sobre si me los iba a leer, porque no acostumbro a leer sagas. Y el hecho de que fueran 7 libros me daba pereza. Pero me llamaba tanto la atención ese fanatismo que veía en redes sociales y tal. Yo ya sé que Harry Potter tiene años y que a buenas horas me lo leo yo cuando ya medio mundo o más de medio mundo ya se lo ha leído. Pero bueno, más vale tarde que nunca. El caso es que yo en su momento empecé a leer el primero, me pareció muy original, una idea muy interesante, un mago que va a un colegio a formarse como mago, un mago que en principio no sabe siquiera que es mago, que vive con una familia que lo trata mal, que es un tema muy recurrente en la literatura, y que va a ese colegio a aprender magia. La verdad es que era muy interesante, muy imaginativo y me gustó mucho. ¿Y por qué no seguir leyendo los libros? Porque vi las películas. Y con las películas me pasó que no me terminaron de gustar. El primer libro me gustó muchísimo y cuando vi las películas dije, bueno, pues no es para tanto, pensé yo algo así. Y por el hecho de ver las películas es por lo que no terminé de leer los libros. Con eso no quiero decir que las películas no estén bien, sino que yo creo que las películas son más adecuadas para cuando ya te hayas leído los libros. Porque hay muchas cosas que en las películas no se explican y no reflejan lo que pasa en el libro. Unos libros que yo pienso que están muy bien redactados, tienen mucha imaginación, te hacen ver perfectamente todas las imágenes en tu cabeza de lo que pasa, de lo que sucede. Es cierto que los propios libros parecen como muy cinematográficos, me dan esa sensación. Alguien dijo que los libros de J.K. Rowling no eran más que como dibujos de Disney en imágenes o algo así, pero no estoy de acuerdo porque pienso que estaban muy bien escritos, así que no creo que se limiten a eso, la verdad. Son unos libros que a mí por lo menos, o quizás es porque siempre los leía de noche, no sé, pero transmiten una sensación oscura, de estar siempre en un mundo oscuro, como si siempre fuera de noche, aunque no sea así, pero tiene su explicación. Son libros cuyo tema principal, como J.K. Rowling apunta, uno de sus temas básicos y pilares son la soledad, la muerte, temas oscuros, podríamos decir. Y J.K. Rowling, que es un personaje que me interesa muchísimo, me interesé mucho por ella aún antes de leerme los libros. Es una persona que cuando escribió los libros lo estaba pasando mal, no tenía trabajo, estaba con una hija, sin pareja, se había separado y estaba en una situación bastante precaria. Y todo eso, toda su situación, el hecho también de que se murió su madre, todos sus traumas, no sé cómo decir, todo lo ha ido reflejando a lo largo de esos libros. Pues ahí resulta muy interesante. Yo creo que para ella ha sido una forma de evadirse, pero también una gran terapia. Ella escribió el primer libro porque lo necesitaba. Y como Harry Potter, dicen que tiene esa misma mirada aterrada y feliz a la vez. Ella nunca se ha fijado o ha procurado no fijarse en el gigantesco volumen de adictos que tiene por todo el mundo. De hecho, mientras escribía los libros ni se permitía pensar en ello, porque si no habría perdido totalmente la perspectiva, el horizonte, y la verdad que veo muy bien la decisión que tomó. Pero es que además J.K. Rowling es una persona solitaria, le encanta escribir, pero lo que menos le gusta es el hecho de que hoy en día el escritor tenga que ser algo así como mediático. Ella prefiere pues la soledad en general. De hecho, esa soledad la ha impreso en el carácter de Harry Potter. Dice que está emparentado también con el aislamiento que conlleva al ser un héroe, que todo héroe conlleva en sí el tener, pues eso, un aislamiento. Ella tenía muy claro el plan del libro desde que empezó a escribirlos, o sea, no le pilló por sorpresa, no, ella tenía claro cuál iba a ser el final y tenía claro, pues lo que no tenía claro eran los detalles a lo largo del libro, pero sí el final y a dónde iba a conducir toda su historia. Sabía que Harry Potter tenía que ser un hombre mayor, que tenía que asumir la inevitabilidad de su propia muerte.
y el plan era que tenía que tener contacto con la muerte, con una experiencia cercana a la muerte. La escritora dice que todo, absolutamente todo lo que escribió fue pensado para ese momento en el que Harry Potter se adentra en el bosque, en el último libro, el de Harry Potter y las reliquias de la muerte, y que de hecho para ella ese es el auténtico final de la historia. Además, Harry Potter llega a ese estado único y raro que es el de aceptar la propia muerte. ¿Y quién puede decir algo así? Pues pocas personas, porque normalmente huimos de la muerte, la tenemos, no hablamos de ella. Es como Voldemort, el que no puede ser nombrado. Por cierto, que Harry Potter, para hacer el personaje de Voldemort, se basó en Hitler, nada más y nada menos. Y bueno, para todos sus personajes se basó en pues personas que ella conocía o en ella misma. Además, yo pienso que siempre, cuando un escritor hace una obra, siempre pone mucho de sí, mucho de su vida en la obra. Así que yo creo que cuando uno lee los libros de Harry Potter, está leyendo mucho de la persona de J.K. Rowling. Así lo veo yo. A J.K. Rowling las cosas que más felices le hacen son la familia y el trabajo, según ella misma dice, pero le resulta difícil compatibilizar ambas. Dicen que la clave del éxito de Harry Potter es que se haya convertido también en un libro para adultos, no solo para niños. Pero el caso es que J.K. Rowling nunca pensó en un público en concreto al que fueran dirigidos esos libros, sino que simplemente ella escribía lo que quería escribir, sin pensar en un público determinado. En esa época la autora alquilaba un piso, llevaba ropa de segunda mano, como digo, estaba en una situación muy precaria. Ni tenía seguro, ni ahorros, ni nada. Además, antes de que le publicaran el primer volumen de Harry Potter, fue rechazado por muchísimas editoriales. A mí me pasa algo que le pasó también a una niña cuando fue a que le firmara el libro J.K. Rowling, que es que no me leí los libros en su momento también porque mucha gente los estaba leyendo. Dice que a ella le pasa igual en el sentido de que, bueno, la niña cuando llegó a J.K. Rowling dijo: ¿por qué hay tanta gente aquí? No quiero que esté todo el mundo aquí porque este libro es mío. Pues es algo así. El libro lo sientes como tuyo y como que nadie tiene siquiera el derecho a leerlo. J.K. Rowling lo expresa así. Y esa sensación, algo así parecido, me ocurre a mí. Yo creo que lo hubiese leído a lo mejor en su momento si hubiera estado más en secreto, si no hubiera tenido tanto éxito. Es posible. A Harry Potter le ha dado la característica suya, Rowling, de aislarse cuando se siente triste, cuando se siente bajo presión. Y eso a la vez hace a Harry Potter heroico porque lo prepara para actuar por sí solo. Además creó, dice ella, un niño que intenta actuar con moralidad a pesar de salir lastimado, muy lastimado a lo largo de la historia, y podía haber perdido esa moralidad con el acaecer de los acontecimientos que le van sucediendo, pero no. Él mantiene su sentido moral en toda la obra, y la idea de Harry Potter se le ocurrió a J.K. Rowling cuando viajaba en un tren hacia Manchester, creo. No, entre Manchester y Londres. Y tardó en escribir ese primer libro 5 años. Pero durante esos 5 años también estaba planeando y escribiendo esbozos de las partes del resto de los libros, porque como yo digo, ella tenía un plan de que iban a ser 7 libros desde el principio y más o menos digamos que tenía una idea general de todo. Tenía claro que desde un principio iba a escribir unos libros en los que cada libro correspondería a un año de la vida de Harry Potter en Hogwarts. Otro tema del libro es el inmortal tema de la lucha entre el bien y el mal. Rowling dice que ella escribió la historia de Harry Potter exclusivamente para mí. Digamos que la escribió pensando en ella, en lo que le divertía a ella. Como digo, no estaba pensando en un público, ya os lo he dicho antes, sino estaba pensando pues en ella. Ya digo, lo hizo como terapia, lo hizo como una evasión para ella. J.K. Rowling escribe porque ama escribir, no escribe para gustar, ¿me entendéis? Sino que escribe lo que le gusta a ella escribir, que yo creo que es la mejor opción para un escritor. Es mucho mejor escribir lo que sientes que deseas escribir que escribir para intentar gustar a un determinado público. J.K. Rowling, para su alegría, raramente la conocen en la calle, a excepción de los cafés, porque sí que se conoce su vinculación con los cafés. Ella escribía muy a menudo
en las cafeterías y suele escribir a mano, y cuando la ven en esos ambientes pues sí es más frecuente que la reconozcan, o cuando dan tarjetas de crédito y esos temas, pero por lo general consigue el hecho de pasar desapercibida, que es lo que ella quiere. Sus hobbies son sencillos, simplemente pasar el tiempo con sus amigos o leyendo o con su hija, y afirma que su profesión, escribir, es su mayor placer. Ella ha escrito desde hace mucho antes de concebir el libro de Harry Potter. Ha tenido influencias de escritores como Jane Austen, Lewis, Elizabeth Coach, Clement Freud, no sé si lo estoy pronunciando bien estos nombres, Robbie Doyle, Paul Gallico, Ian Fleming. Dice que ella no es del tipo de escritores que disfrutan por haber escrito algo, sino que ella disfruta del momento en el que está escribiendo. Sí que realmente le dio pena, le supuso para ella fue duro el terminar los libros de Harry Potter. Realmente fue duro terminar de escribir esos libros, terminar de estar haciendo algo que le estaba gustando tanto hacer. También era un poco, a ver, no todo eran rosas, era duro escribirlos también. Quizás sintió también un cierto alivio, pero también sintió bastante pena cuando los tuvo que acabar, porque así era el plan. Tenían que terminarse en un punto determinado y no los iba a seguir extendiendo indefinidamente por mucho éxito que estuvieran teniendo. Lo que escribe y sus personajes vienen de sus recuerdos de cuando era niña, o sea, no tiende a sentimentalizar la infancia, ni tampoco saca de la observación de otros niños, sino que todo es de lo que recuerda de cuando era una niña. En el libro está mucho, en los libros está muy presente la idea de pérdida, que es algo que también pues toca mucho a los adultos. Siempre he pensado que los mejores libros para niños son los que también son geniales para los adultos, los que los adultos también leen y les encuentran, porque digamos que cuando un libro para niños es así, cuando eres niño le sacas unas cosas y de adulto otras, no sé, y para mí esos son los mejores libros para niños que existen. Y además que Harry Potter pues sí empezó para niños, pero luego digamos que como el personaje crece, se volvieron más unos libros para adolescentes, y que incluso los lectores fueron creciendo con los libros, así que fue algo muy bonito para los que empezaron a leer Harry Potter de niños y crecieron con estos libros. Una experiencia que ha quedado en ellos pues muy patente. La escritora jamás pensó en escribir un libro para cimentar el hábito de la lectura en los niños, a pesar de que así ocurrió. No fue su intención. Simplemente ella quería contar la historia que quería contar y ya. Siempre le fascinó esa especie de folclore, de brujería y la magia. Ella tenía conocimientos de ello, y todo eso, esa investigación previa que había hecho inconscientemente, simplemente porque era algo que le atraía, que le gustaba, pues lo utilizó luego para construir sus libros de Harry Potter. Su prioridad dice que es estar conforme con los libros que escribe, no el dinero, sino estar conforme con reflejar la idea de las cosas que quiere escribir. No se sabe exactamente de dónde salió Harry, aunque como digo, ya sabemos que ha hecho que muchas cosas de su personalidad y tal se reflejen en el personaje de Harry, pero es que dice que también Hermione es como era ella cuando tenía 11 años, solo que no era tan sabionda y tan repelente. Y dice que Ron está inspirado vagamente en un viejo amigo que tuvo, un chico con el que fue al colegio. En cuanto a los Dursley, dice que son unas caricaturas que presentan cierta mentalidad muy fuerte y presente en Gran Bretaña, una especie de personajes caricaturalizados. Durante la escritura de los libros trabajó unas 10 horas al día para acabarlos así, día tras día. Y en sus libros tenía claro que iba a meter una dosis buena de humor, también de personajes fuertes y de un buen argumento. La verdad es que según los he ido leyendo, son libros que no te aburren en ningún momento, no son como esos libros que llevan partes que dices, uy, paja. A ver, dentro de que hay cosas que te puedan interesar más o menos, no tienen ese elemento tanto de que veas que hay partes que sobran, y eso que son libros muy largos, pero es como que todo
mantiene muy bien el ritmo y te mantiene el interés. Para J.K. Rowling, la receta de la felicidad es simplemente hacer lo que más te gusta en el mundo. El primer paso es saber qué es lo que más te gusta del mundo hacer, luego hacerlo, y el tercero sería tener la suerte de que alguien te pague por eso. Todo el resto de personajes de Harry Potter, pues como dice ella, siempre te inspiran personajes reales de tu vida, pero al llevarlos al terreno de la imaginación de un libro, pues se tornan siempre diferentes. O sea, todo cambia. Te inspiras en algo, pero cambia a lo largo del libro. Y nada, amigos, recordar una cosa que dice J.K. Rowling, no es la varita la que dota de magia a un mago, sino que simplemente pretende canalizarla. Yo creo que los libros de Harry Potter están llenos de metáforas que se pueden aplicar a la vida y eso me encanta. Pues me han gustado mucho estos dos libros, me alegro mucho de haberme leído y entiendo que la gente lo lea y lo relea y les encante, porque sí. Pero cuando vi las películas pues no conseguí engancharme así. Comentadme si habéis leído los libros de Harry Potter, qué os parecen a vosotros y todo lo que queráis acerca de Harry Potter y a qué casa pertenecéis. Yo soy de Ravenclaw. Hice el test y bueno, siempre nos quedará Pottermore, que es una página web con muchas cosas acerca de ello. Además se han hecho muchos fanfics y el mundo de Harry Potter yo creo que no morirá nunca. Los libros sí, tienen un principio y un fin, pero es todo un mundo, un universo y ahí está y yo creo que ahí va a estar siempre. Pues nos vemos ya en el próximo vídeo.